Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, el caso de un asesinato en el cual se ha visto involucrada y enormemente empañada la imagen de la Policía Nacional ha estremecido al país. Pero más allá de esto hay un fenómeno muy grave que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Hay datos que llaman a la reflexión, como el que cada 28 horas una mujer es asesinada en Ecuador. Esto se ha dado entre enero y septiembre de este año. La cifra proviene de una serie de organizaciones que han conformado la Alianza para el Mapeo de Feminicidios en Ecuador. Estas muertes violentas suman a 206 en este año. ¿Cómo observar, cómo analizar este fenómeno? Un gusto estar en su prestigioso medio y un saludo a quienes nos miran y nos escuchan. Yo creo que definitivamente debo expresar mi solidaridad ante la familia del reciente asesinato, este reciente femicidio, que definitivamente tiene unas características que nos han dejado realmente indignados con algunas situaciones que de alguna forma enardecen y realmente agrandan el problema, ¿no? Como son declaraciones de autoridades que tienen definitivamente una visión sesgada sobre cuánto o en relación a los derechos humanos y sobre todo también en una situación de vulnerabilidad extrema, donde se conoce evidentemente que existieron de alguna forma testigos de una agresión y realmente la constante es que se mantuvieron incólumes ante gritos y auxilio que se podía dar en estos casos, ¿no? Que es un denominador común. Creo que definitivamente la violencia es un termómetro de alguna manera de lo que permite o lo que es en realidad la educación y es en realidad el enfoque que tiene la educación en un país. Usted bien lo ha mencionado, 206 mujeres prácticamente en 245 días de lo que va del año. Esto con un reporte al 3 de septiembre. Recordemos que el año anterior estábamos hablando y asustados y aterrorizados porque una mujer moría cada 48 horas. Prácticamente hoy por hoy es una diaria, ¿no? Y definitivamente creo que eso nos debe generar hondas reflexiones en distintos aspectos. Creo que también se ha viralizado eh, un video donde da una agresión pública en plena calle hacia la mujer, pero esto es el Esas pan de exhibiciones todos los de días. machismo que en muchas partes del Efectivamente, país, debido a la ignorancia, debido a estas enormes dificultades que existen también para ejercer derechos de los sectores más desposeídos, de los sectores efectivamente. vulnerables, se los ve casi como normales. Efectivamente, yo pienso que de alguna manera, por su altísima prevalencia, creo que se ha tendido a normalizar la violencia, ¿no? Creo que hay datos que ya tenemos disponibles desde hace muchísimos tiempos, por ejemplo, como la encuesta nacional sobre violencia que se hizo en el año 2019, donde básicamente se demostró y se vio que el 64% de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Es decir, son 6 de cada 10 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en su vida, 56%, 5 de cada 10, violencia psicológica, 3 de cada 10, 35% violencia física, 32% violencia sexual, 3 de cada 10 y obviamente un 16% violencia patrimonial. Creo que son cifras que definitivamente desde un inicio son realmente espeluznantes, ¿no? Y si nos trasladamos a la provincia de La Suay,
la provincia de La Soy, dentro de este estudio, básicamente es la provincia con mayor reporte de violencia, 79.2%. Prácticamente podríamos decir que 8 de cada 10 mujeres en la provincia de La Soy han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida. Es una realidad que definitivamente debe generarnos una profunda reflexión y no solamente en lo necesario, que es justamente la reivindicación de los derechos y el castigo al agresor, sino también obviamente en las normativas vigentes de cuánto amparan y protegen y previenen la violencia. Hay una erosión Tenemos, en la escala de valores de los ecuatorianos. Estamos asistiendo a un proceso que posiblemente se inició poniendo en entredicho liderazgos en el país y aquí hablamos de la clase política, incluso de segmentos de gobierno, que muchos de ellos se han visto involucrados en actos de corrupción y también en actos de violencia. Pensemos solamente en aquel defensor del pueblo. ¿Qué escenas protagonizó esta persona que aún está dentro de un proceso de seguimiento? Hay 2.000 policías que están procesados por delitos contra la propiedad, contra violencia, asesinatos desde el año 2018 y así por el orden, que es lo que nos está sucediendo como sociedad. mire, yo pienso que definitivamente creo que es crítica la situación. Y el enfoque que se ha dado y definitivamente el tratamiento que se ha dado no ha sido el adecuado. Yo diría que hasta cierto punto ha sido negligente. Tenemos una ley orgánica para erradicación de la violencia que fue un producto yo diría, de muchos años de trabajo, ¿no? Esta ley orgánica, su primera propuesta, si no estoy mal, nació de las organizaciones sociales en el 2014, 2013 y recién, obviamente, vio la luz en la Asamblea en el 2018, sin presupuesto y evidentemente sin una articulación adecuada hasta este año. Escuchaba justamente en algunas declaraciones de algunos organismos competentes en el campo que este año sí por primera vez se ha dado presupuesto para viabilizar de alguna manera esta ley orgánica de erradicación de la violencia, pero justamente no solamente busca el castigo, que evidentemente es justo y de alguna forma es reparador, sino también prevenir los episodios de violencia. Pero Eh, así también trascendió, y esto fue una noticia internacional, un reportaje en Diario El País hace no más de un mes, originado en la ciudad de Guayaquil, donde se destacaba la subutilización presupuestaria del gobierno, que había designado una determinada cantidad, me parece que algo más de $2 millones, para combatir la violencia de género, para precautelar este alto índice incluso de femicidios o feminicidios en el Ecuador, pero tenía una subutilización dramática. Apenas ya a más de la mitad del año se había utilizado un 5%. yo pienso que de alguna manera esta subutilización es un termómetro de la ejecución de la política pública en este campo, ¿no? Amén de obviamente las trabas que hemos discutido dentro del sector público para utilizar recursos, creo que las leyes en salud, en educación, buscan obviamente que los recursos no se ejecuten para que de alguna manera lleguen de vuelta al Estado. Tanto así que, por ejemplo, hospitales y instancias están declarando emergencia, contratando empresas públicas para poder ejecutar sus presupuestos y hacer compras, por ejemplo, dentro de medicación o la compra de insumos. Pero amén de esto, definitivamente más allá, la ley preveía que justamente se cambie o se erradique la violencia y uno de los elementos fundamentales obviamente es la deconstrucción de un marco cultural que realmente tenemos, creo que grabados y obviamente aprendidos los ecuatorianos desde la más tierna edad, ¿no? La ley orgánica de erradicación de la violencia justamente permite generar esos enlaces entre la educación, entre obviamente el restablecimiento de relaciones armónicas y la identificación y la prevención de la misma antes de que esta
que esta suceda. Obviamente esta ley de erradicación de la violencia, además de convocar a las universidades, además de convocar a la sociedad civil y obviamente a los actores del gobierno que principalmente deben generar las políticas públicas y los puentes, en este punto no se ha dado. Más allá de la ejecución presupuestaria, no se ha visibilizado y no se ha articulado un trabajo conjunto en el marco de educación, en el marco de prevención, en el marco de recuperación y obviamente en el marco de restitución de los derechos en las víctimas de violencia y en la prevención de la misma. Un ejemplo que realmente nos llamaba la atención, en el año 2014, por ejemplo, hicimos con un proyecto de investigación en la Universidad de Cuenca un análisis, claro que debía tener algunas explicaciones adicionales o puede tener algunas explicaciones adicionales, que cuando hablábamos de violencia sexual, de los más de 3.000 casos denunciados, solo el 4% pasaba a instrucción fiscal y el 1% termina con sentencia ejecutoriada. Es decir, hay trabas y hay pasos que obviamente que hace que la violencia que está siendo investigado, que estamos viendo, nada más sea la punta del iceberg de lo que realmente está sucediendo en el contexto intrafamiliar y en el contexto Doctor Vega, social. en el ejercicio de esta importante y privilegiada labor de comunicación, de ejercer periodismo, estamos convencidos de que la objetividad no existe, pero sí debemos hacer un acercamiento con datos concretos y somos un poco quizá temáticos en esto para tratar de no hablar solamente con percepciones, sino con cifras, con indicadores de todos los órdenes. Y en esto quisiera traer algo, recogiendo algo de lo que usted ha señalado relacionado con la educación. Hay índices que aparentemente no tendrían relación con lo que está pasando en Ecuador, pero Ecuador es extremadamente deficitario en la lectura. No llega a medio libro el promedio de libros que se lee en Ecuador. Quisiera conocer su punto de vista sobre esta Eh, situación. Hay un tema de educación general en la población que también es uno de los factores que está incidiendo en la actual situación. y yo pienso que de por sí, como usted dice, es un antecedente que fue agravándose y que fue de alguna manera tendiendo a generar un proceso más bien de retroceso, digamos, en la educación, ¿no? Creo que es necesario de alguna manera identificar algunas deficiencias y factores que pueden influir, obviamente, en la adecuada participación y en la adecuada educación de la niñez y adolescencia ecuatoriana, ¿no? Sin embargo, a más de esto, creo que hay situaciones muy complejas, ¿no? Definitivamente, más allá de la lectura, en este año, producto de la pandemia, se calcula que aproximadamente un 10% de los escolares prepandemia no han regresado a las aulas de escuelas y colegios, ¿no? Si bien obviamente el nivel de analfabetismo se ha reducido a nivel nacional, pero tenemos obviamente un promedio de escolaridad a nivel nacional de 9 años. Ujú. Ese es el promedio. Delicadísimo. Evidentemente, Vemos en ciertas provincias del país cómo los integrantes y los jefes de estas megabandas se van convirtiendo en modelos para la juventud. Y allí tenemos estas imágenes que estremecen. El asesino de un fiscal, prácticamente un niño de 16 años. definitivamente yo pienso que la pobreza y la falta de educación y la falta de acceso a modelos educativos y a roles obviamente adecuados en el comportamiento son el sustrato de problemas, de una serie de problemas sociales y que definitivamente, volviendo al tema de la violencia, definitivamente hay que deconstruir la forma en la que nos comportamos. Hay varios estudios y dicho de otra manera, el ser humano no nace violento, sino aprende a hacerlo, ¿no? Y obviamente no solo es en la escuela, sino obviamente dentro de los hogares. Los niños aprenden y replican estereotipos de comportamiento en lo que ven en su entorno y de lo que van identificando como un rol adecuado
para el género. Es decir, si bien muchas veces se sataniza la educación o con enfoque de género, confundiéndolo con ideología de género, creo que básicamente desarticular el enfoque de género de la educación es un error garrafal que permite obviamente no evidenciar esas diferencias y estereotipa y garantiza y perenniza un comportamiento que de alguna manera va generando un incremento de la violencia obviamente hacia la mujer y una violencia social que obviamente creo que recuerde yo, no hemos tenido casos tan macabros como los que hemos podido ver, realmente de ciencia ficción, ver gente, como usted mencionaba, casos o por ejemplo un asesinato de algún ciudadano y ser encementado en una bañera, realmente son cosas que solo oíamos en las películas. Desde este punto de vista, o partiendo de estos hechos, resulta emergente tomar obviamente cartas en el asunto de una problemática que está afectando prácticamente a 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas en este momento y en estas En la condiciones a cadena nivel de nacional. lamentos y de disculpas que se han dado en estos últimos días desde el sector oficial, el ministro de Gobierno deploraba la situación, se justificaba de alguna manera, decía que se está trabajando, pero los resultados aún no se ven. Vale la pena enfocar, y aquí de hecho será muy importante su punto de vista desde el área médica, este sector que tanto tiene que ver con humanidad, hacer un análisis, un balance, sugerencias también sobre políticas de Estado. El gobierno nacional tiene que reaccionar y tienen que generarse políticas de Estado fuertes en las distintas áreas para empezar a combatir esta situación. Definitivamente, ¿no? Yo pienso que como consta en la ley orgánica de erradicación de la violencia, la participación de la academia, la participación obviamente mediante procesos de investigación, sensibilización e inclusive seguimiento es absolutamente indispensable. Yo creo que no es necesario generar otras leyes. Creo que el papel aguanta todo y si no le dotamos a esa legislación de los suficientes recursos y la suficiente articulación, definitivamente, por más leyes o por más golpes de pecho que nos demos cuando suceden esos hechos execrables, simplemente vamos a ver una repetición de los mismos. Yo pienso que el llamado sería al seguimiento a la ejecución, a la puesta en praxis justamente de una legislación que ya está vigente, una legislación que existe, una legislación que está aprobada y que de alguna manera creo que la Secretaría de Derechos Humanos debería ser la que mayormente impulse estas alianzas y obviamente no solamente se actúe o se visibilice ante situaciones puntuales, sino más bien ya de manera continua y articulada, ¿no? Ante esta situación de tanta violencia, hay personas que quedan en el camino, padres, hijos, amigos relacionados que quedan muy heridos por las situaciones de quienes son objeto directo de la violencia. Quisiéramos que nos hable un poquito también de este tema del estrés post-traumático, cómo afecta esto a la población. Mire, y yo pienso que de alguna manera la forma, el estrés que está generando una violencia que yo diría más allá de lo que se ha dicho en algunos medios, percibida si una violencia real, definitivamente genera estrés. Genera obviamente una preocupación y obviamente el estrés, la ansiedad no son siempre las muy buenas consejeras y obviamente generan procesos que pueden terminar en hechos violentos más profundos. Creo que dentro de la anatomía de una familia que pierde, obviamente, una madre por violencia, yo diría que más allá de una madre pierde dos personas, ¿no? Por lo general, el agresor es quien está dentro de la familia, como en el último caso, pero pierde dos personas a la vez. Pierde, obviamente, una madre y pierde también un padre
obviamente agresor, y evidentemente que muy difícilmente va a establecer vínculos afectivos nuevamente con los hijos, ¿no? ¿Cuál es el trauma que generan esos niños o van a tener esos niños y niñas después de vivir un episodio que muchas de las veces es presenciado por ellos? No, no son raros los casos que en los que los niños han estado dentro de estos episodios de femicidios o feminicidios, y obviamente han sido víctimas también colaterales de los mismos o han sido espectadores de los mismos. Imaginemos el trauma que puede generar este tipo de situaciones, y más allá de ser un hecho, digámoslo así, aleccionador para no volver a repetir, este tipo de conductas violentas generadas por aquellas personas que son el ejemplo de su comportamiento, más bien vuelven a generar procesos que se repiten, ¿no? Se ha visto, obviamente, que entornos violentos generan personas violentas. Muchas veces la violencia dentro del hogar se estereotipa como un modelo de comportamiento normalizado y se repite consciente o inconscientemente dentro de las relaciones que vayan a tener esos niños que surgen de estos procesos de violencia intrafamiliar. Finalicemos, doctor Vega, con un tema en el cual le hemos molestado recurrentemente. ¿Cuál es el estado de situación de la emergencia del COVID? Bueno, yo pienso que definitivamente hay que tomar dos puntos de vista. El uno es la vacuna. Creo que en el campo de la vacunación, el, el proceso ha ido bastante adecuado, sin embargo, necesita ser reforzado, ¿no? Más allá de un 83% de la población vacunada con 2 dosis, ha generado obviamente un respiro bastante importante en la población y obviamente en la reactivación económica, inclusive dentro de las actividades escolares, que obviamente era también un punto bastante importante para la prevención de violencia, porque obviamente puede ser detectada dentro de estos entornos, es importantísimo aquello. Por otro lado, las terceras dosis, que definitivamente ha demostrado una efectividad, estamos en un 42%. Se necesita reforzar terceras dosis e inclusive en personas vulnerables y que tengan un mayor riesgo, cuartas dosis, que tenemos un 11% a nivel nacional, es decir, una tarea pendiente en este sentido. En cuanto a números en la provincia de La Suay, en la última semana ha habido una reducción bastante importante que comenzó desde mediados de agosto, 100 casos por semana, 14 por día, y en la ciudad de Cuenca, básicamente 65 casos, 9 casos por día. Es decir, podríamos decir que estamos en una situación estable. Sin embargo, siempre al ya aprender a convivir con esta pandemia, no demos de baja las medidas de bioseguridad, sobre todo, y lo más recomendable, el uso de mascarilla dentro de espacios cerrados, para evitar obviamente repuntes y crecimientos obviamente en el número de casos. Bien, muchísimas gracias, doctor Vega, por habernos acompañado. Muchas gracias, muy buenos días. El doctor Bernardo Vega es profesor investigador de la Universidad de Cuenca.